Si deseamos preservar la cultura, debemos continuar creándola. Reciban un cordial saludo. Somos alumnos del segundo ciclo de la carrera profesional de Administración. Pertenecemos a la Universidad Nacional de Trujillo Final Huamachuco. En esta oportunidad les vamos a dar a conocer acerca del plato típico chicharrón con mote, que pertenece al distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad. A continuación les daremos a conocer acerca de los aspectos de este plato típico. Así es. Primero vamos a tomar en cuenta de que es muy importante conocer las personas que participan de una manifestación cultural cuando nosotros podamos conocer o hablar de esta. En este caso es el chicharrón con mote. Como ya sabemos, es una manifestación cultural gastronómica que pertenece a los huamachuquinos, que la hemos preservado desde muchos años y que es uno de nuestros platos bandera, y que nos ha permitido también llegar y dar a conocer la riqueza y sobre todo la buena sazón que tiene nuestra comida típica, ¿no? Las personas que participan, como ya lo decía, pues en realidad son diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, están dos actividades muy importantes como es la ganadería y la agricultura, ya que vamos a requerir del maíz andino, que se hace o se consigue a base de cosecharlo, cultivarlo, y también de la ganadería, porque pues los cerditos, que son los animales que nos proveen lo que es la carne del cerdo, son criados de manera natural por los campesinos de nuestra localidad. También se cabe mencionar de que no solamente es un plato típico de Huamachuco, sino que de toda la provincia de Sánchez Carrión. Asimismo, vamos a explicar de lo que se trata esta manifestación cultural. Bueno, pues el chicharrón se sirve o se presenta, ¿no?, en diferentes actividades, como por ejemplo nosotros como un grupo de amigos también pudimos preparar nuestro plato y reunirnos a consumirlo, ya que es un plato muy rico. También se prepara y se consume en actividades muy importantes, como pueden ser las festividades patronales, los cumpleaños, etcétera, ¿no? Y para ello, pues, en lo que consiste es simplemente en conseguir los ingredientes, saber cómo prepararlo de manera tradicional, utilizando los recursos que nos provee la naturaleza, y de esta manera, pues, nosotros vamos a lograr consumir lo que sería el chicharrón con mote. Y también podemos hacerlo entre otras presentaciones, pero lo básico es el chicharrón con mote. Bien, yo les daré a conocer el origen de este plato típico de nuestra provincia. Históricamente, el chicharrón peruano puede haberse popularizado en la época colonial gracias al amor de los españoles con la carne del cerdo. La historia demuestra que es un plato puramente criollo, pues con el paso del tiempo y por influencia de las costumbres incas, esta carne frita se acompaña con papas peruanas y maíz andino. Los nativos peruanos llaman al cerdo cuchi, y esta carne se introdujo en muchos platos típicos peruanos, como también la carapulcra, la pachamanca y tamales. El chicharrón en nuestra provincia de Sánchez Carrión también tuvo una influencia de la cultura huamachuco, pues ellos fueron conquistados por los incas y posteriormente por los españoles, lo que se fusiona a un plato típico muy importante de nuestra localidad. Bien, ¿dónde se consume el chicharrón de chancho? Mayormente es en la zona andina, que abarca desde Piura, desde la sierra de Piura, que es Huancabamba, hasta Puno. Pues este plato vino con la conquista de los españoles, que conlleva que toda la parte andina, incluyendo nuestra zona de La Libertad, que es Huamachuco y sus alrededores, les guste de este plato típico, que puede ser acompañado de mote, también con papas sancochadas. Bien, y su consumo es generalizado por todas las personas, ya sean zonas rurales o urbanas. Como sabemos, nuestras raíces y costumbres lo tenemos todos. Bien, ¿cuándo se consume?
El consumo de chicharrón de chancho se da en situaciones de festividad. Puede ser para celebrar la fundación de una ciudad, por la presentación de ferias o por una fecha importante. Por ejemplo, en Huamachuco las festividades más importantes son la Parada de Gallardete y por la devoción de la Virgen de Altagracia. Fiesta de San Francisco, también conocida como los Negritos, lo cual muchas personas preparan este plato típico para su consumo. Bien, ahora vamos a hablar en qué sector social es que se consume este plato. Bueno, este plato típico es consumido por todo el país, por toda nuestra nación, sin ningún tipo de excepción. En este caso, al hablar de sectores sociales, podemos encontrar tres tipos, ¿no? Que es el público, el privado y el externo. Pero, como bien sabemos, nosotros en el Perú somos unidos, tanto por la gastronomía, entre otras actividades. Pero hablando de gastronomía, en el Perú, pues sabemos que no tiene límites. Por eso es que llega a cualquier rincón de nuestra nación. Bueno, de esta manera, el chicharrón con mote y sus variedades es un plato muy apreciado y reconocido en todo el Perú y sus alrededores, ya que muchos turistas y personas extranjeras no se pueden resistir al sabor exquisito de este plato, que como bien sabemos es un plato que nos representa de la mejor manera gracias a su exquisito sabor. Ahora vamos a dar a conocer acerca de los ingredientes del chicharrón con mote. Entre los principales tenemos la carne de chancho, mote de maíz, limón, cebolla, perejil, ajinomoto, tomate, aceite, rocoto, sal y finalmente los ajos. En este caso, ¿cuál es el origen de los ingredientes? Pues la carne de chancho estos animales comenzaron a buscar alrededor de los campos y de la basura de los primitivos que empezaron a asentarse y dedicarse a la agricultura. En el caso del mote del maíz, el maíz andino se cultiva desde hace muchas generaciones atrás, como bien sabemos. Por ejemplo, hoy en día los agricultores siguen haciendo uso de la yunta, el yugo que une a una pareja de animales para poder arar el campo. Por consiguiente, pues los siembran este tipo de maíz, luego cosechan y pues pelan también para poder consumirlo junto con la carne de chancho. También tenemos a la cebolla. En Perú predomina el cultivo de la cebolla roja, cuya producción mayormente proviene del departamento de Arequipa. Respecto a la cebolla, existen muchas variedades, como por ejemplo la cebolla roja, blanca y también en distintos departamentos. El perejil, pues este no es originario de Perú, pero ya ha sido adoptado con el tiempo y pues ahora es parte de la agricultura y su rica gastronomía hace ya muchos siglos. El tomate. El tomate es una especie de la familia de las solanáceas, originaria de Perú. Es una planta herbácea anual, a veces bienal, erecta o decumbente, de tamaño muy variable según las variedades, pueden ser grandes o pequeñas. El aceite. Pues el aceite es como que se produce en la provincia de Ucayali, que es una de las 4 provincias más productoras de aceite de palma en Perú. También están las demás provincias que es San Martín, Loreto y Huánuco. La sal, pues su origen es desde el año 800 a.C. Se tiene constancia de que el Salar de Maras, considerado un patrimonio cultural intangible del Perú y ubicado en su comunidad homónima, en pleno valle sagrado de los Incas. Asimismo tenemos a los ajos, que el origen del ajo se remonta hacia varios siglos atrás en el Asia Central, pues la especie que conocemos hoy en día procede de una variedad de esta zona, el Allium longicuspis, que dio lugar al que hoy conocemos como el famoso ajo común. El limón es nativo de Asia al norte de India. El limón llegó al suelo peruano con los españoles, pero con el paso del tiempo varió su naturaleza y pues adquirió una identidad peruana. Y el ajinomoto, pues en 1949 se realizó la primera importación en el Perú y en 1968 se inauguró el Ajinomoto del Perú. Hoy en día, pues el grupo de Ajinomoto cuenta con alrededor de 30.000 trabajadores distribuidos en sus 102 filiales y también subfiliales. Y el rocoto, pues su origen es precolombino.
de una zona que se sitúa en lo que actualmente es Perú, aunque hoy existen discrepancias acerca de si su procedencia es Lambayeque o Ica. Ahora tenemos la cantidad de ingredientes necesarios según el número de platos. En este caso hemos considerado para 10 personas que se usaría 2 kilos de carne de chancho, 2 kilos de mote de maíz, medio kilo de cebolla para la ensalada, medio kilo de tomate, 6 cucharadas de aceite, perejil al gusto que se usen con la ensalada, el limón, ajinomoto, ajos, el rocoto que podemos acompañar a este plato, la sal y agua para poder sancochar la carne de chancho y que nos quede muy bueno este plato. Bien, ahora vamos a ver el lugar de procedencia de los ingredientes principales del chicharrón con mote. Bueno, empezaremos por lo principal, que es la carne de cerdo. Bueno, el cerdo lo trajeron los españoles y los indígenas lo bautizaron como el cuchi, como ya se había visto con anterioridad. Además, se adaptó rápidamente y se introdujo en numerosos potajes autóctonos, mestizándolos. Bueno, una vez ya formada y fundada Lima en 1535, en 1536 la primera carne de Castilla que se pesó en la carnicería de la ciudad fue la del puerco. Bueno, esto es según las crónicas de Bernabé Cobo, ya que los chicharrones son parte de, es un menú importante en nuestra nación y se hacen diversas recetas en cada región, ya que pueden añadirle productos de la zona o según el gusto de la localidad en la que se prepare y se encuentre. Además, vamos a ver el otro ingrediente principal, que es el mote serrano. Bueno, este maíz es un producto autóctono de América Latina, ya que su consumo está datado desde hace 7000 años. Recientes investigaciones han constatado sobre la importancia del maíz mote en el Imperio Inca, no solo como alimento esencial, sino como parte de rituales que se daba en ofrenda. Bueno, también se denomina maíz blanco gigante, ya que como vemos por su color, que es blanquecino, y su tamaño puede variar considerablemente, ya sea superior a otros granos por este cereal. Bueno, además también posee un sabor harinoso que es muy suave. Una vez conocido y degustado por varias personas, es único en el mundo por su calidad. Bueno, además vamos a ver para la ensalada la cebolla y el limón. La cebolla es una hortaliza de origen asiático, cultivada desde los años 6000 a.C. Actualmente existe una amplia gama de variedades que se pueden clasificar en función a su color del bulbo, también a la forma, el tamaño, los usos que se le da y también el origen y la precocidad. La cebolla también es una hortaliza que se cosecha permanentemente, que ha registrado unas ofertas relativamente regulares durante los años. Y bueno, la máxima producción que se da aquí en Perú es en el departamento de Arequipa, que ocupa el primer lugar de producción con el 76% de la producción nacional. El limón, aunque su origen se desconoce, pero en ciertas fuentes habla que su origen es de México. Bueno, pues la historia del limón tiene su inicio en Assam, una región ubicada al noreste de la India, que allí se ha cultivado desde hace 2500 años, y en el Perú, exactamente en Piura y Lambayeque, tienen 15.000 hectáreas de limón y producen 187.000 toneladas anuales, lo que constituye el 87% a nivel nacional. Bien, ahora vamos a hablar del cilantro, un ingrediente fundamental dentro de este plato típico. Bueno, se cree que el cilantro es originario del Mediterráneo Oriental y el Oriente Medio. Sus granos se encuentran entre las especies más antiguas, pues hay registro que ya se cultivaba en Egipto hace más de 3500 años. Y bueno, en nuestra nación, esta hierba se conoce como el culantro, ¿no? Y bueno, esta se usa para preparar una de las comidas típicas,
aparte del plato que estamos hablando, es un ingrediente también básico dentro de la gastronomía peruana, ya que se usa como un sazonador. Además suele ser muy abundante dentro de los departamentos de Loreto y Ucayali, que lo usan como una rama medicinal. Bien, yo les hablaré cómo se prepara este rico plato, que es el chicharrón con mote. Primeramente, en una olla ponga a hervir agua con un poco de sal y ajo. Al mismo tiempo, una olla con mote. Esperar que rompa el primer hervor y luego añadir la carne de chancho en trocitos. Dejar cocinar por 5 minutos para que no salga mucho su sabor. También retirar la carne y colocar en un pocillo. Luego poner el sartén con el aceite y colocar la carne ahí mismo. Irá saliendo la grasa de la carne. Mover y dar vuelta constantemente para que no se queme. Mientras esto vamos cortando la cebolla, lavar y agregar sal, limón y ajinomoto al gusto y las hojas de perejil. Asimismo, servir con mote serrano, carne y su respectiva ensalada opcional con rocoto. Como también lo podemos acompañar con chicha de jora o chicha morada. Bien, las características de este plato típico. El chicharrón es una fritura de la piel de cerdo, como bien sabemos, con o sin grasa. Es uno de los preferidos de la mesa peruana. Su textura es crujiente y muy dorado y su interior es suave. Ya que en las diferentes regiones andinas pues se pone a dorar el cerdo en su propia grasa. Como también en Cajamarca se le condimenta solo con pimienta y sal para que coja su propio sabor natural de cerdo. Como también nos dice que en Cajamarca pues se sirve con papas sancochadas y mote. Su aroma pues es una vez y no se te vuelve a olvidar. Huele a grasa, sal, a promesa de mediodía. Bien, ahora, ¿cómo se sirve? Si abundamos un poco más sobre la manera de consumirlo, el chicharrón de chancho se suele acompañar con papas doradas, salsa criolla, cancha serrana, camote frito y una porción de arroz blanco. Esto sí se sirve a la hora del almuerzo. En el caso de la zona andina, el chicharrón comúnmente se acompaña con mote. Por otro lado, se suele utilizar a la hora del desayuno para preparar sándwiches, mejor conocidos como pan de chicharrón. Esta versión es el principal protagonista en los desayunos domingueros. Ahora bien, ¿qué opinan los turistas? Bueno, en cuanto a las opiniones de los turistas, TripAdvisor, que es una empresa estadounidense de viajes en línea, manifiesta en sus resultados que por lo general se piensa que es muy deliciosa y bueno, lo asocian a sus experiencias y en base a los lugares en los que visitan, que bueno, como unas buenas experiencias y hasta como excelentes experiencias. Por ejemplo, ahí vemos el comentario del usuario Selimber 507 o 51 que nos dice muy rico el chicharrón con mote. Entonces aquí cabe especificar que al igual que en el Perú hay gente que apetece de este plato y hay gente que por el contrario no. Entonces a lo que voy es a que en otras partes del mundo también los turistas puede que se sientan atraídos por este plato, pero también puede que algunos no. Asimismo vamos a presentar nuestro segundo plato típico, que en este caso es un postre denominado el dulce de chiclayo. Es también una manifestación cultural gastronómica que se desarrolla en Huamachuco, Sánchez Carrión, en La Libertad, Perú. Y bueno, el chiclayo tiene un nombre científico que se le ha denominado Cucurbita physofolia. Bueno, el chiclayo, como ya lo mencioné, es un plato que se da aquí en Huamachuco y en los demás distritos de nuestra provincia Sánchez Carrión, por lo que las personas que participan de esta manifestación vienen siendo todas estas comunidades, ¿no? Sánchez Carrión y sus 8 distritos, pero más denominado o más conocido es en Huamachuco.
ya que pues aquí se aprovecha y se valora mucho, ¿no?, los platos propios de la zona. Es por ello que este postre es bastante accesible, ya que lo podemos encontrar en el mercado. Lo venden para el gusto de ya sea de las personas de acá o de los turistas mayormente que vienen y desean consumir el famoso chiclayo. En muchas ocasiones el chiclayo se suele preparar pues no de manera tradicional, sin embargo hay muchas personas que prefieren también agregarle lo que sería la leche y así mezclando obtienen una mazamorra muy rica. El chiclayo también podríamos mencionar que son los agricultores, principalmente de lugares como El Olivo y Coipín, que pertenecen acá a Huamachuco, los que se encargan de comercializar este producto, sobre todo los días domingos, ¿no? En donde pues si usted acude al mercado, lo va a encontrar y pues va a poder preparar su dulce de chiclayo. ¿En qué consiste esta manifestación? Bueno, como ya lo venía mencionando, consiste en valorar mucho, ¿no?, lo que serían los cultivos y el trabajo que realizan nuestros paisanos de acá de Huamachuco y de los demás distritos, ya que pues según la ubicación geográfica que nosotros tenemos, podemos cultivar este producto, porque en muchos lugares del Perú no lo conocen a este producto. Además, también cabe mencionar que es un producto considerado medicinal, entonces pues nosotros somos muy afortunados de tenerlo. Por otro lado, también se cree de que las semillas que se apartan de este plato, de este postre al momento de consumirlo, no simplemente van a ser desechadas, ya que por ejemplo acá se había elaborado un proyecto para elaborar a base de estas semillas un delicioso maní artesanal, ¿no? Asimismo también pues no se trata de prepararlo este plato como comúnmente, ¿no?, en las ciudades se suele preparar, sino que acá se van a utilizar lo que serían las cocinas tradicionales y se va a realizar este postre en lo que serían las famosas ollas de barro, que según las personas que son de las comunidades más alejadas de nuestro distrito y también que han vivido más y conocen más de la cultura, nos mencionan de que estas ollas le dan otro tipo de sabor a este postre. Bien, el origen del chiclayo. De acuerdo con excavaciones arqueológicas en el Perú, la calabaza ha sido cultivada desde aproximadamente el año 6000 a.C. Es una curcubitácea que también es denominada chiclayo, la que podemos concluir que el consumo de chiclayo viene desde muchas generaciones atrás. El dulce de chiclayo se viene desarrollando esta festividad con la finalidad de poder coronar el postre tradicional más representativo de dicha ciudad. Este tipo de actividades fue motivos para que en las ciudades como Huamachuco y también Trujillo puedan preparar como plato típico de la zona. ¿Dónde se consume? El dulce de chiclayo se consume en todo el territorio peruano, como es en la costa, Piura, Lambayeque, Trujillo y Camoquegua, pero con más proporción lo realizan en los Andes de nuestro país, como ejemplo Huancayo, y ahí tiene un nombre muy peculiar en Arequipa, que le llaman la cayote. También lo consumen en Puno, Ayacucho y Cusco, como también en Huamachuco, siendo un postre preferido de la comunidad como de los turistas que llegan a nuestra ciudad. Bien, cuando se consume este postre típico de Huamachuco, se puede decir que ese consumo se puede decir que se realiza en las ferias, festividades religiosas como de San Francisco, Virgen de Altagracia, festividades municipales como es el Día Central de Huamachuco, fechas importantes comunales, festividades agrícolas y también una costumbre importante que es el Día de Todos los Santos, ya que este postre se pone a la mesa acompañado con las demás ofrendas.
Bien, ahora vamos a ver en qué sector social es que se consume. Bueno, este delicioso postre, al igual que el plato que se acaba de exponer, también es degustado por cualquier sector social, ya que al ser un plato autóctono, original, pues tiene una historia muy interesante respecto a su origen. Por ello también se le considera un postre que rompe con todas las diferencias y fronteras, llegando a conquistar el corazón de los paladares más exigentes, ya sea de nuestra propia nación o los extranjeros. Respecto a los ingredientes del dulce de chiclayo tenemos al chiclayo, la canela, clavo de olor, chancaca y el azúcar. El origen de estos ingredientes respecto al chiclayo nos dice que desde tiempos muy remotos de nuestra historia, la calabaza y el zapallo, que también se le conoce con ese nombre, han sido y son aún parte de nuestra dieta alimenticia. Han sido cultivadas por los antiguos agricultores pre-incas de la cultura mochica y chimú. La canela. Pues la canela es nativa de Sri Lanka, antes Ceilán, aunque actualmente se cultiva en varios países tropicales. La canela tiene una infinidad de usos, como por ejemplo, pues cuando ya está molida se utiliza para dar sabor a los postres, como por ejemplo la mazamorra, pasteles y dulces. En cambio, cuando aún esta corteza no está molida, se usa una infusión, que puede ser el té de canela, para tratar la gripe y mitigar los malestares durante los resfriados. Así como también tenemos el azúcar, que durante los primeros años de la llegada de los españoles al Perú, llegó la caña de azúcar, gracias a la visión del conquistador y primer gobernador de Trujillo, don Diego de Mora, quien trajo de México y la sembró en su hacienda del Valle de Chicama. En 1549, en el Perú, ya había 4 trapiches que molían la caña y producían azúcar. Chancaca. La chancaca se extrae de la evaporación del jugo de la caña de azúcar mediante un proceso de enfriamiento lento por el cual los cristales se solidifican. El término se emplea en México, El Salvador, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Finalmente tenemos el clavo de olor, que su nombre científico es Syzygium aromaticum y pertenece a la familia Myrtaceae. Es nativo de la zona tropical de Indonesia. También hemos considerado la cantidad de ingredientes necesarios según el número de platos para 12 personas. Pues debemos usar medio chiclayo, media tapa de chancaca, 2 ramas de canela, 5 clavos de olor, azúcar al gusto, ya que si la chancaca no es suficiente, o algunos solamente lo usan para dar color. 3 tazas de agua para poder cocinar el chiclayo y una cucharadita de esencia de vainilla que se agrega al final para poder darle más sabor, ¿no?, a este postre. Bien, ahora vamos a profundizar, nos vamos a entrar en la historia de los ingredientes principales del dulce de chiclayo. Bien, para empezar con el ingrediente principal, que sería el chiclayo, bueno, este es originario de los Andes americanos, ya que es conocida con una variedad de nombres locales, ya que entre ellos está el mismo término nativo que es chiclayo, otros lo conocen como alcayota, cayote, lacayote, chiclayo y chiclayote. Bueno, también contamos con las variedades nativas de esta especie, las que se distribuyen en la costa norte y la vertiente oriental de nuestro territorio, en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, entre otros. Bueno, la chancaca tiene un origen muy peculiar, ya que se da cuando Cristóbal Colón partió a América y se detuvo en las Islas Canarias para abastecerse de ciertos víveres. Además, su idea original era permanecer 2 días, pero se enamoró de Beatriz Bobadilla y se quedó 30. Al partir, Beatriz le regaló como recuerdo unas cañas de azúcar, con las que se inició la plantación en nuestro continente, y de ahí empezó a fabricarse y a extraer el azúcar, y de esa forma a formarse la chancaca como la conocemos ahora. Bueno, y en cuanto a los aromatizantes, vamos a encontrar el clavo de olor y la canela. Bueno, este es
especia proviene de las Molucas o las Islas de las Especias en Indonesia. Allí se encontraba al plantar un árbol plano para celebrar un nacimiento de un bebé. Esa era la tradición. También que al igual que otras especies fue introducida por los españoles al conquistar los terrenos americanos, y una vez ya implantados pues se propagó el cultivo. Bueno, la canela es un cultivo originario de Sri Lanka y la costa de Malabar en la India. Además, el otro gran país productor de canela es la India, y Sri Lanka es la isla de Seychelles, desde que se extiende a Java y otros lugares. Entre los años 2000 y 2000 a.C. se usaba con fines medicinales, pero también este se mencionaba en el Antiguo Testamento como un ingrediente y conservante de muchos alimentos. Bueno, actualmente en el Perú, el vivero agroforestal regional Ahuachillacu del gobierno regional de San Martín cuenta con plantones agroforestales de la especie de la canela, gracias a la adquisición de 4.500 semillas a un agricultor empresario de la región de San Martín. Bien, asimismo tenemos la preparación de este rico dulce. Número 1, cocinar el chiclayo con agua durante 2 horas, agregar la canela y clavo de olor. Cuando ya esté cocinado el chiclayo, con un tenedor presionar el chiclayo hasta deshacerla. Asimismo, integrar la tapa de chancaca en el chiclayo y cocinar hasta disolverla. Luego, si es necesario, le agregamos azúcar, aunque es opcional. Asimismo, por último, tenemos aromatizar con la vainilla y listo para servir. Bien, tenemos las características del chiclayo, que es globoso y de forma ovoide, pues alcanza hasta 5 kilogramos de peso, la piel verde o blanquecina, protege una pulpa conformada básicamente por mesocarpio, seca, fibrosa, de color claro y dulce, ya que puede contener hasta 500 semillas de forma aplanada y color oscuro, parduzco o negro según la variedad. Como también tenemos el sabor, que son ligeramente insípidas, aunque con un toque dulce y afrutado. Ahora bien, ¿cómo es que se sirve el dulce de chiclayo? Al ser un postre un tanto sencillo de realizar, el acompañamiento adicional puede marcar una gran diferencia. Por ejemplo, pequeños rastros que puedan hacerlo más llamativo. Por lo general, se sirve con las pepitas del chiclayo, pero siempre hay quienes lo prefieren sin ellas. Cada quien fiel a su manera de consumirlo. Y para concluir, bueno, ¿qué es lo que opinan los turistas sobre el dulce de chiclayo? En cuanto a las opiniones, pues nuevamente TripAdvisor manifiesta en sus resultados que al menos quienes disfrutan de este postre en cualquier parte, hace que lo relacionen con una buena experiencia, garantizando así su satisfacción. En conclusión, el chicharrón con mote, si bien no se sabe con exactitud el lugar donde se originó, fue introducida por los españoles. Además, esta manifestación cultural en lugares del norte del país, hay una gran variedad con respecto a la preparación, ya que cada lugar tiene su propia forma de prepararlo y servirlo. Por ello es que se considera este plato típico único en cada lugar de donde se prepara. Al igual que el dulce de chiclayo, se le considera que es un postre original, pero también existe una gran variedad para prepararlo según el gusto de la persona o incluso de las mismas tradiciones de la localidad. Bueno, ambos platos típicos son originales y de gran impacto mundial, ya que es irresistible para los paladares extranjeros que no se resisten al exquisito sabor. Por ello es que existe una gran variedad en cuanto a su forma de presentación, preparación, ingredientes, etc. Muchas gracias.